La malformación cardíaca está dentro del grupo de anomalías congénitas. ¿Qué significa? Que las anomalías congénitas tenemos 4 tipos de anomalías congénitas. ¿Qué significa? Una son las malformaciones, otras son las deformidades, las anomalías disruptivas y las displasias, ¿no? Entonces, de todas estas, las malformaciones incluyen en el área donde el órgano no termina de formarse. O sea, el órgano está en plena formación y ahí se altera. Es una malformación. En cambio, las otras ya están formadas de alguna u otra forma y se altera por otros factores. Eso va a ver seguramente en otro punto. Entonces, y tenemos que saber en qué semana, en qué momento se da la formación del corazón, ¿no? Entonces estamos hablando a partir de la tercera semana. En cualquiera de este proceso de la formación del corazón puede haber una alteración, ¿no? Sabemos cuando se forman los tubos endocárdicos, de ahí el tubo cardíaco primitivo, ahí se da el looping, ¿no? El looping cardíaco, ahí empieza a tabicarse después las tabicaciones y ahí termina lo que es la parte, la estructura del corazón, ¿no? Estamos hablando ya a fines de la séptima semana. ¿Cómo termina? Perdón. Ya. Entonces, una de las malformaciones que vamos a ver, la mayoría tiene que ver con la tabicación. Entonces, la tabicación se da a fines de la cuarta semana. Entonces, empieza la tabicación intraauricular e interventricular. Entonces, si las tabicaciones, una de los factores que interviene es inicialmente se forman los congénites endocárdicos, recuerden, y a partir de los congénites endocárdicos es que se va a dar la tabicación intraauricular e interventricular, ¿no? Pero te dijo a fines de la semana 4 se empieza a dar la tabicación, ¿no? Sí. Entonces, en la tabicación intraauricular, recordemos que se forma el ostrum primum, el ostrum secundum y el foramen oval. Son agujeros que se forman normalmente. Ahora, cuando está en periodo fetal, es normal que haya esos agujeros, ¿no? ¿Qué agujeros hay? Cuando está ya en periodo fetal, ¿no? O sea, cuando ya está antes de nacer. ¿El foramen oval? Claro, está el foramen oval, está el ostrum secundum, el foramen oval, por ahí. Y la sangre, ¿cómo es la circulación de la sangre? De la aurícula derecha va hacia la aurícula izquierda. Eso es lo normal en el feto, ¿no? Y también una parte va a ir hacia el ventrículo derecho, ¿no? Hacia el ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho se va hacia dónde? Hacia el tronco pulmonar. Pero la gran parte se va hacia el ventrículo izquierdo porque de aquí se va al ventrículo izquierdo y esta se va hacia la aorta, ¿no? Eso es la circulación fetal, ¿ya? De la aorta ya se distribuye hacia todos los tejidos, ¿no? Y de ahí regresa hacia la placenta y de la placenta nuevamente regresa al feto por medio de las venas umbilicales y este regresa por la aurícula derecha. Entonces esa es la circulación. ¿Qué pasa con la sangre que va hacia el pulmón? La sangre que va hacia el pulmón. El pulmón del feto, el feto todavía no respira. El pulmón está colapsado, los alveolos, ¿no? Entonces todavía no hay esa distancia. Entonces al estar colapsado, ese pulmón hay resistencia en las arterias pulmonares, en las ramas de arterias pulmonares. Entonces la sangre que llega por medio de la arteria pulmonar no puede pasar todo ese recorrido porque hay una resistencia en ese lugar. Tiene que buscar un camino para seguir su flujo, ¿no? ¿Cómo es ese camino que adopta normalmente el feto? Hay una comunicación entre el tronco pulmonar y la aorta. ¿Cómo se llama esa comunicación? En el feto, ¿no? ¿Ustedes se llevan el feto? No. Recién. Entonces esa comunicación se llama conducto arterioso, el ductus arterioso.
Conductos de Sí, ductus arteriosos. Este ductus arterioso sirve para que la sangre que llega al pulmón vaya hacia la aorta y siga ese recorrido, porque una parte se va a ir para acá, ¿no? Muy bien. Eso es lo normal. Nace, ¿y qué ocurre? Se tiene que cerrar estos agujeros porque al nacer el pulmón hace la primera respiración, la presión en las arterias pulmonares desciende y el flujo de sangre ya puede ir tranquilamente hacia los pulmones, y de ahí ya entra más cantidad de sangre al pulmón porque ya bajó la presión a ese nivel y regresa al corazón por medio de la aurícula izquierda, ¿no? A través de las venas pulmonares. Y la sangre ingresa en mayor cantidad presionando este tabique, esta válvula que se ha formado contra lo que es el septum secundum y cerrando finalmente este tabique, ¿no? Eso es lo normal. Cierra el tabique porque ya llegó más volumen sanguíneo del pulmón y ya la presión se ha equiparado y cerró. Entonces, ¿qué pasa si esto no ocurre? Existe persistencia de un agujero. A eso le llamamos comunicación interauricular. Cuando el tabique interauricular se ve un agujero, una permeabilidad. ¿Cuál es la causa o el tipo más frecuente de comunicación interauricular? Acá tenemos, ¿no? A través del ostium secundum, que no se cierra el ostium secundum, es lo más común. De ahí puede haber el ostium primum, que no se ha cerrado el ostium primum en su momento, o a través del seno venoso o del seno coronario, que se encuentra posterior, ¿no?, a las aurículas. Entonces, esos son los tipos. ¿Qué pasaría? Y las causas son multifactoriales, incluso algunas no se sabe. Entonces, ¿quiénes tienen que ver? Síndromes genéticos como el síndrome de Down, síndrome de Paul-Oram, lo que es, antecedentes de historia familiar, de cardiopatías y factores maternos que ya en el embarazo haya tenido una infección como rubiola, haya está expuesta a alcohol, tabaco, drogas, medicamentos como el ITER y convulsivantes y que haya tenido diabetes o otra enfermedad como aprendizaje. Entonces estos son factores, no es la causa precisa, puede ser exposición de base. ¿Qué pasa cuando hay una comunicación? Tiene que haber un flujo de sangre de un lado a otro. Es una única dirección, no puede ser que un rato vaya por un lado, otro por otro lado. ¿Cuál es el flujo cuando hay una comunicación interauricular? ¿De dónde va la sangre? De derecha a izquierda. ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? De derecha no. De izquierda a derecha. Para eso tenemos que saber cuántas son las presiones que hay en las cavidades, ¿no? Presión en las cavidades de 2 a 8 milímetros de mercurio. Presión en las cavidades de 2 a 10 milímetros de mercurio. Entonces la dirección en su mayoría va desde izquierda a derecha, de izquierda a derecha, pero también puede ir de derecha a izquierda, ¿no? Porque las presiones son muy similares. Entonces, si va de izquierda a derecha, entonces la sangre que llega por las venas pulmonares, una parte se va a ir hacia la izquierda. Recordar también que la presión que se maneja ahí es muy poca, así que la cantidad de sangre que va a ir no es tanta, ¿no? Entonces, esa cantidad de sangre que llega hacia la aurícula derecha se va a mezclar con la sangre que llega de las venas cavas, ¿no? La sangre que llega de las venas cavas, que es una sangre venosa, se mezcla y esa mezcla de sangre arterial con venosa se conoce como shunt, ¿no? Shunt de izquierda a derecha, así se conoce, ¿qué ocurre en estos casos? La comunicación interauricular, como la presión no es tanta y el flujo es poco, entonces alteraciones en la aurícula por sobrecarga de volumen se va a dar de manera progresiva con los años, no es algo que te va a dar inmediatamente, ¿no? Adelante. Entonces,
Acá hay una sobrecarga de volumen y esta sobrecarga de volumen de la aurícula va a seguir hacia el ventrículo derecho. Entonces va a haber una sobrecarga y esto empieza a causar efectos en estas cavidades. ¿Cómo? Al haber más sobrecarga, el músculo va a tener que trabajar un poquito más, y así pasan los años. Esta pared ventricular se va a empezar a hipertrofiar, porque mientras más se dilata, más se contrae, entonces necesita más fuerza, entonces necesitan que haya más músculo, ¿no? Entonces las paredes, el músculo se empieza a hipertrofiar y esta cavidad empieza poco a poco a engrosar tanto internamente, ¿no? Y de esta forma disminuye la cavidad al momento de engrosarse, ¿no? Mira, si hipertrofia de esta manera, la luz de esta cavidad disminuye, entonces la cantidad de sangre que llegue va a ser cada vez más presión a este nivel. Entonces esto va a hacer que se siga contrayendo más y se siga dilatando, ¿no? Entonces después de la hipertrofia sigue la dilatación. Entonces llega un momento donde esta parte ya crece tanto que ya es insuficiente y ahí empieza cansino, ¿no? Como que ya no sale la cantidad adecuada por el pulmón, que empieza a haber afectación a nivel de la arteria pulmonar, una mayor resistencia en la arteria pulmonar, y esto puede ocasionar otras complicaciones a la larga de hipertensión pulmonar, porque es una complicación por la presión aumentada. Por lo que pasa en el flujo de sangre, lo que se hipertrofia el ventrículo derecho. ¿Cuál es eso? ¿Me puede repetir? Que no escucho O muy sea, bien. todo se va por el tema de que se va a hipertrofiar el ventrículo derecho y va a pasar más, hay más volumen de sangre. Sí, acá entonces, la sangre, la presión que va a salir va a ser mayor y cada vez mayor, entonces la arteria pulmonar va a tener que soportar esas altas presiones y esas altas presiones en la arteria pulmonar van a causar cambios en las paredes, las túnicas de la arteria, y a la larga se va a engrosar, también va a disminuir, entonces va a empezar a alterar todo el circuito arterial pulmonar. A eso le llamamos hipertensión pulmonar. Esto generalmente se ve en adultos, ¿no? Porque la evolución de la enfermedad es crónica, incluso en los primeros años no se detecta. Muy bien. Ahora les pregunto, la sangre que llegó al ventrículo izquierdo y que sale por la aorta, ¿hay alguna alteración en esta sangre? No va a llegar tanto porque está yendo todo el ventrículo derecho. Bueno, Sí, o va a llegar normal. generalmente, como hemos dicho, obviamente depende del tipo de comunicación, no es lo mismo que sea una pequeña como una grande, ¿no? Pero en promedio, o sea, así como el tamaño del foramen del óseo secundo. La presión, como no es tanta, no es que vaya tanta. La sangre va a seguir yendo en mayor cantidad acá. Se va a seguir distribuyendo sangre por el organismo, por la aorta. Me pregunto, ¿esta sangre es netamente arterial? ¿Es venosa o es ya una mezcla? No, sigue siendo sangre arterial. Sigue siendo sangre arterial. Entonces, la sangre que sale no va a afectar en los tejidos, ¿no? Porque es una sangre que es alta en oxígeno. Entonces, a estas patologías que no se afectan, a estas cardiopatías que no se afectan en la sangre, se conoce como patologías asianóticas, ¿no? Cardiopatías asianóticas. Bien, entonces esa es la comunicación interauricular. Cerramos acá. Doctor, y en la hipertensión pulmonar, si se junta, no, si se junta la sangre. A mí en la otra, en la de cardiopatía cianótica no se junta la sangre, ¿no? En las cardiopatías cianóticas, ¿me dices? No, en la hipertensión pulmonar, ¿Ya? sí se junta, ¿no? Por el chant. Claro, o sea, acá sí. Sí, acá la sangre que sale así, pero el pulmón se va a encargar justamente de elevar la presión, ¿no? Y regresa nuevamente a la arteria, a la aurícula izquierda. Ya, entonces, Se llama aquí- sangre arteriosa, ¿no? ¿Cómo? Sangre arteriosa. O sea, la que sigue saliendo por la aorta. Por ahora, claro. Claro, porque el pulmón ya se encarga de hacer su trabajo acá. Entonces, pasamos para la segunda malformación, comunicación interventricular. En este tabique interventricular, recordemos que hay dos porciones, porción membranosa y porción muscular. La malformación más frecuente es la que se da a nivel de la porción membranosa, y esta es cerca al tabique auriculoventricular.
Esa es la malformación más frecuente. Otro tipo muscular tenemos a nivel de la salida del infundíbulo, a través de la entrada también del canal, son otro tipo de comunicación interventricular. ¿Ya? Factores de riesgo, también hay factores genéticos como síndrome de Down, George, Colora, trisomía 13-18, infecciones en la materna, también patologías maternas como diabetes gestacional, exposición a medicamentos, alcohol, tabaco, etc. Entonces esos son factores de riesgo. ¿Qué ocurre? Al haber ya una comunicación interventricular, tenemos que saber cómo se da el flujo a este nivel, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige la sangre? ¿Hacia del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo o del ventrículo izquierdo al De ventrículo izquierdo a derecho. derecho? De izquierdo al derecho. ¿Por qué? Porque hay más presión del ventrículo izquierdo. Porque hay más presión en el ventrículo izquierdo, ¿no? Hay más presión en el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuánto es la presión que maneja el ventrículo derecho? Más o menos de 15 a 30 mercurio. ¿Cuánto es la presión del ventrículo izquierdo? Este es como la presión arterial, ¿no? 100 a 140. Entonces, la diferencia de presiones es mucho mayor, ¿no? Ahora, entonces, la sangre que llega al ventrículo izquierdo sí va a ir con fuerza, porque mide la presión que maneja esta cavidad. Entonces sí va a haber un volumen considerable que va a pasar hacia el ventrículo derecho, ¿no? Y otro volumen que va a seguir su ruta por la aorta. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cómo se afecta el ventrículo derecho? Al pasar más volumen de sangre aquí en el ventrículo derecho, entonces va a empezar igual a haber mayor presión, va a haber una resistencia en el ventrículo, obligando a que el ventrículo derecho empiece a hipertrofiarse. Nuevamente, hipertrofia. Porque ya el volumen es mayor, porque no es lo mismo que pase entre las aurículas que los ventrículos, porque acá se maneja presiones altas, ¿no? Entonces, obliga a que se hipertrofie, pero en menor tiempo. Entonces, esto hace que los síntomas se manifiesten más pronto, en menos años. ¿Quiénes se ven afectados acá? Los niños. Ya te empieza a dar sintomatología en los niños, ya no en los adultos como el lente auricular. A consecuencia de que se hipertrofia el ventrículo, se dilata el ventrículo y como consecuencia va a haber en la arteria pulmonar. ¿Qué ocurre con la arteria pulmonar? Una hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque maneja presiones altas que va a salir del ventrículo derecho. Entonces, toda esa presión lo tiene que resistir la arteria pulmonar y afecta sus túnicas, ¿no? Entonces, como consecuencia, hipertensión pulmonar. La comunicación intraauricular era hacia los adultos y la ventricular a los niños. O sea, más frecuente en Los síntomas. Ah, Pero, ¿dónde se da esta malformación? Igual se da cuando estás en periodo fetal, ¿no? Embrionario, fetal. Entonces, cuando no se han cerrado correctamente estos orificios, ¿no? Entonces, los síntomas te dan a esas edades, ¿no? Por lo que estamos viendo. La sangre que va hacia la aorta, nuevamente, ¿es una sangre alta presión de oxígeno o es una sangre venosa, es una sangre mezclada? ¿Cómo es la sangre que va acá? arterial. Sangre arterial. Igual sigue siendo oxigenada, ¿no? El shunt que se da en el ventrículo derecho se va a ir hacia la arteria pulmonar, ¿no? Esta mezcla de sangre de izquierda a derecha se da aquí y se va hacia la arteria pulmonar y regresa como sangre oxigenada. Entonces no se va a ver afectada, es una patología asianótica. Las patologías asianóticas sí son compatibles con la vida. Sí. Y las que las cianóticas ya no son compatibles. También son compatibles, pero hay algunas que ni bien nace, tienen poco tiempo y mueren. Pero hay otras que tienen años, como la de acá. Bueno, vamos a ver otras. Pero sí te dan, tienes un tiempo sobre vida, depende del tipo. Pero incompatible con la vida significa que ni bien nace, en poco tiempo se muere, porque justo no es compatible con la vida, pero hay algunas cianóticas que sí tienes años viviendo y de 100 ya te complicas, depende de un año, 2 años, por ejemplo.
Muy bien, entonces, esta es la comunicación interventricular. Pasamos para otra metodología. Ahora, nosotros cuando hemos visto el looping cardíaco, cuando todavía estaba un tubo cardíaco primitivo, se estaba formando los segmentos. Tenemos la aurícula primitiva y el ventrículo primitivo. En ese momento había la unión de los cojines endocárdicos, ¿no? Antes de que se den las tarifaciones, primero se formaban los cojines endocárdicos y se fusionaban. ¿Qué pasa cuando esa fusión no se da adecuadamente? Los cojines endocárdicos, repasemos, tienen como función contribuir en la cavitación interauricular e interventricular. Y también tiene que ver con la formación de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, si desde ese momento se altera, entonces los cojines endocárdicos, hay una mala formación de estas, también va a causar problemas en todas las estructuras que hemos mencionado. Entonces, como consecuencia, puede haber un defecto a nivel del canal aurículo-ventricular, como cuál. En estas malformaciones puede haber casos donde solamente ya no hay dos válvulas, sino hay una única válvula aurículo-ventricular, ¿no? Con válvulas y conjunto con los defectos de comunicación interauricular e interventricular. ¿Qué pasaría en estos casos? La sangre que viene a la aurícula derecha va a dirigirse por medio de esa válvula única hacia el ventrículo derecho y aquí va a irse hacia el ventrículo izquierdo. De igual manera, la sangre que va a llegar a la aurícula izquierda va a ir hacia el ventrículo derecho y hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, acá hay un shunt que se va hacia bidireccional, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo es la sangre que llega a la aorta? Combinado. No, Una sangre, combinado. que poco, ¿no? En oxígeno, ¿no? No sé, anterior. Entonces, esta patología me va a dar en las glucosas, en la piel, cianosis. Entonces, por eso se dice que es una malformación tipo cianótica, ¿no? Porque mira, la sangre que te da es una sangre mezclada con sangre venosa y arterial. Y entonces estos pacientes, estos niños van a tener la mucosa, la piel cianótica, ¿no? Por eso es una malformación cianótica a este tipo. Y la sangre que llega acá igual va a seguir su ruta, va a llegar a la aurícula izquierda oxigenada, igual se va a mezclar y así. Esto por el efecto Del canal aurículo-ventricular. Pero hay hay un tabique aortopulmonar. Ahí no está afectado, solamente pues está afectado la conexión de los ventrículos. Canal auriculoventricular. Ahora estamos en esta nomás, ¿ah? El efecto del canal auriculoventricular. Ahorita vamos a ver defectos en el tabique. Esa es otra. Y puede ser, o sea, se pueden combinar, ¿no? Claro, claro. Hay combinaciones de todas las malformaciones. Y así sacas más malformaciones de todo tipo. A ver, ya, entonces logramos esto, ¿no? Pasamos para defectos del tabique aortopulmonar. Entonces, acá ahora sí dibujamos la aorta y el pulmón, la aorta pulmonar como debe ser, ¿no? El ventrículo izquierdo sale el epidíbulo. Me sale que aorta pulmonar, ¿no? Me sale que aorta pulmonar, ¿no? El tabique aortopulmonar. Claro, el efecto del tabique aortopulmonar. Ahorita vamos a ver esto.
Entonces tenemos aquí acá tenemos la aorta y acá tenemos el tronco pulmonar, ¿ya? Cada uno va a continuar de su infundíbulo, ¿no? El infundíbulo que sale del ventrículo derecho y el infundíbulo del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos, la aorta y el tronco pulmonar se originan biológicamente del tronco arterioso, ¿no? Esto forma la raíz de estas dos arterias. Y el infundíbulo lo forma el bulbo cardíaco, ¿no? Biológicamente. Por eso que son dos estructuras que se originan de diferentes puntos. Entonces, cuando ya se ha formado la aorta y lo que es el tronco pulmonar, el infundíbulo todavía no ha terminado de formarse, entonces sigue siendo un conducto común, un cono, ¿no? Entonces, ¿qué le falta acá? Que se forme la tabicación de este infundíbulo, de este cono, aorta pulmonar, y eso se da por la migración de células de la cresta neural. ¿Qué son las que diferencian para formar la aorta pulmonar, no? La aorta y la aorta pulmonar, o sea, se necesitan hacer. No, la aorta y el tronco pulmonar ya están formados. Ya. Entonces estamos hablando del infundíbulo que lo forma el bulbo cardíaco. El infundíbulo es el cono arterioso. El cono arterioso, sí, también le conoce como ese nombre, el cono arterioso. Ya, entonces tenemos acá el cono arterioso, el infundíbulo, o el tracto de salida, mejor, ¿no? El tracto de salida. El tracto de salida es el que sale, esa pequeña porción que sale de los ventrículos. Tracto de salida. Entonces, esta no se ha todavía formado, entonces tiene que tabicarse. La tabicación se da por migración de células de la cresta neural, que se ubica a nivel de la cresta aortopulmonar y a nivel de las paredes mismas de este tracto de salida. Entonces, lo que debe ocurrir es que se forma un tabique helicoidal, haciendo que la sangre que viene del ventrículo derecho vaya hacia el tronco pulmonar y la sangre que viene del ventrículo izquierdo vaya hacia la aorta. ¿No? Eso es lo correcto. Pero ¿qué pasa si no se forma ese tabique? Es un tracto de salida común, ¿no? Entonces tendríamos que la sangre que viene del ventrículo derecho, que es una sangre desoxigenada, sangre venosa, vamos a llamarle, va a ir hacia el tronco pulmonar y también va a ir hacia la aorta, ¿no? La sangre que viene del ventrículo izquierdo va a ir sangre oxigenada hacia el pulmón y hacia la aorta, ¿no? Entonces, ¿esta patología qué tipo es? ¿Cianótica o acianótica? Cianótica. Cianótica, porque hay una mezcla, ¿no? Hay un cian que se da en este punto, ¿no? ¿Y qué va a traer pues esa sintomatología? Con respecto al tracto de salida. Ahora, ¿qué otra patología también tenemos? Tenemos transposición de los grandes vasos. ¿Qué es la transposición de los grandes vasos? Claro, entonces ya la aorta, la comunicación que hay en la aorta normalmente que tiene que ser con el ventrículo izquierdo, ahora está conectada al ventrículo derecho. Y la arteria pulmonar que debe ser el ventrículo derecho está conectada al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, esta se puede dar de varias formas. Una de ellas es que la tabicación no sea una tabicación adecuada, no sea helicoidal, sino una tabicación que ha conectado de esa forma los ventrículos con las arterias, los grandes vasos, ¿no? Entonces, si así se da la tabicación, vemos que la sangre que llega, por ejemplo, de aquí al ventrículo izquierdo, que esta sangre debe llegar, esta sangre que llega de la aurícula izquierda,
la sangre oxigenada y que va hacia la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar va hacia el pulmón y regresaría por medio de las venas pulmonares nuevamente a la aurícula izquierda. Y de ahí seguiría el ventrículo izquierdo y nuevamente iría al pulmón. Y entonces eso sería un circuito cerrado. Entonces, esto no es compatible con la vida, porque no sale de ese circuito la sangre. Entonces no se puede llevar la sangre oxigenada hacia los demás órganos, ¿no? ¿Cómo se le llama esa patología? Esta es transposición de los grandes vasos. Porque mira, han cambiado la posición, o sea, la comunicación que hay, ¿no? Con los ventrículos, los grandes vasos. Entonces, ¿qué ocurre con el feto? Para eso recordamos la circulación fetal. ¿Qué ocurre? Antes que nazca existe una comunicación fetal, normal, natural, que se da entre los grandes vasos. ¿Cuál es esa? Entre la aorta y el pulmón. ¿Conducto arterioso? El conducto arterioso, ¿no? El conducto arterioso está en la circulación fetal. Entonces el conducto arterioso este conducto arterioso, si no se cierra, que es lo común en esta patología, entonces va a dar chance, esta es la aorta, esta es la pulmonar, a que la sangre vaya hacia otra dirección, ¿no? Se rompe ese circuito cerrado y la sangre se dirige hacia la aorta, ¿no? Y de esa forma llega hacia la circulación sistémica, ¿no? Entonces esto puede ocurrir, pero si se cerrase este conducto arterioso, ahí sí es compatible con la vida, ¿no? Se tiene que operar inmediato, ¿no? El primer día, porque se muere, ¿no? O sea, que no se cierre está bien como para que le dé más tiempo. Para como mejorar la transposición de los grandes vasos, o sea, Claro, porque moverla. ya se rompe el circuito cerrado. Claro, o sea, dar circuito sistémico. Ahora, ¿qué más puede favorecer en esta malformación? Que haya una comunicación interventricular para que también la sangre salga. ¿O qué más puede haber? Una comunicación interauricular, ¿no? ¿O qué más pueden hacer? Se puede momentáneamente operar aperturando para que ella no mejore, hasta que finalmente se opere y se acomode como debía ser, ¿no? La aorta hacia el ventrículo izquierdo y la pulmonar hacia el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento definitivo, ¿no? Cambiar la posición de la paciente, conectar directamente. FOP, ¿dónde está? No, es que justo lo había leído, que decía, como mencionando, o sea, es incompatible con la vida, pero en caso de que se dé una comunicación intraventricular, FOP, y PCA, se podría como que intentar hacer la práctica. Especie de persistencia del conducto arterioso, el FOP, la persistencia del foramen oval. Esa es una parte de comunicación interauricular, persistencia del foramen oval. Sí. Ya, entonces esta es una patología cianótica, ¿no? La única que es acianótica es la del comunicación interventricular, ¿no? Y interauricular. Ajá. No, interauricular es cianótica. No, no es acianótica. La interauricular también es cianótica. Claro. Vamos para una de las penúltimas. A ver. Aquí. Solamente que tengamos esto, ¿verdad?
conducto arterioso, ¿no? Imagínate que nace y este conducto arterioso todavía está permeable. Solamente tenemos esto, porque lo demás, las tabiques se han formado normalmente, ¿no? Las válvulas están normales. Entonces, en este caso, cuando solamente persiste el conducto arterioso, para empezar, ¿es cianótica o acianótica? Cianótica, ¿Y por qué? por la ¿O es acianótica? ¿Cuál enfermedad es? La persistencia del Persistencia del conducto O arterioso. sea, que va a seguir. ¿No? Que va a seguir. Pero deduzca, a ver, ¿cuánto es la presión que se maneja en el ventrículo izquierdo? 108, 140. Ya, a comparación del ventrículo derecho, ¿cuál es mayor presión? Izquierda. El izquierdo. Ya, la sangre hacia dónde va? Va a ser acianótica. Hacia la aorta, ¿no? Y la sangre que va hacia el trasero pulmonar, ¿no? Va por acá. Entonces, acá hay una comunicación. ¿Cuál es el flujo de la sangre por este conducto? De izquierda a derecha, a derecha a izquierda. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha va A más. la derecha, pues, entonces va a ir de la sangre de la aorta, por este conducto va a pasar y se va a mezclar con la sangre venosa. Es cianótica. Entonces sería Acianótica. asianótica, ¿no? Asianótica con el conducto arterioso persistente. ¿Qué complicaciones va a tener este conducto arterioso persistente? ¿Qué va a ocurrir ahí? Según esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué alteró ahí? Era acianótica, ¿no? Está bien. ¿Qué complicaciones va a traer? ¿Dónde aumentó el flujo? ¿En qué parte? El flujo de sangre, ¿dónde aumentó? No, ¿En la aorta? no, ¿En, no, pero en la derecha qué? ¿En qué derecha? ventrículo derecho. ¿El ventrículo derecho? por conducto arterioso, pero es fuerza acá. Ya, tú tienes, por ejemplo, tienes una tubería de agua, ¿no? Conectas otra. Entonces, la otra es más fuerte. Y esta va a hacer que regrese la sangre o va a sumar con esta y se van a ir en una dirección. Vamos a sumar el Entonces el ventrículo derecho no está alterado. O sea, va a bajar. ¿Cuál se altera? ¿Qué preguntó? ¿Qué consecuencias va a haber con este conducto arterioso persistente? ¿No? O sea, ¿está ahí simplemente así queda o cuál es la complicación? La sangre del ventrículo derecho va a pasar No, a... la sangre de la aurícula derecha va a ser mayor. De la aurícula derecha ya va a haber un mayor flujo Derecha. en la derecha, Va a haber más pero flujo. ya llega acá más flujo, pero ¿qué órgano se ha afectado? El pulmón, porque la sangre que llega a través de la arteria pulmonar es una sangre con mayor flujo sanguíneo, hay más presión, entonces esa presión se va toda hacia la arteria pulmonar y hacia sus ramas, y esto va a ocasionar alteraciones en su pared, engrosamiento, hipertrofia. O sea, no entiendo. Si se está afectando la sangre del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho, ¿no estamos afectando la aurícula derecha? Mira, Yo no entiendo si. ya la sangre está acá, hecho la comunicación de la aorta con la arteria pulmonar, ¿cierto? Entonces, este es el persistencia del conducto arterioso, correcto. Así la veo. Entonces, la sangre va a ir de la aorta hacia la pulmonar. Entonces, acá en la arteria pulmonar es que ha aumentado la presión, porque hay más flujo, más volumen. Entonces, la arteria, ante más flujo, ¿cuál es su respuesta? Empieza a mejorar, a aumentar la resistencia, porque la arteria es un vaso elástico, se dilata para soportar esas presiones. Pero va a llegar a un punto donde esa dilatación ya no va a resistir, se va a engrosar la pared, se va a estenosar la luz y esto va a ocasionar que el vaso se vuelva más rígido y ante esta presión, esa rigidez, la presión empieza a aumentar. Y al aumentar la presión, esto se conoce como hipertensión pulmonar, que es la consecuencia. Y cuando hay una hipertensión pulmonar, y eso es irreversible. Y el único tratamiento, se puede dar fármacos para disminuir esta presión como vasodilatadores, pero a la larga el único tratamiento es la transfusión, el trasplante de todo el órgano.
pasa al pulmón, porque ya todos sus vasos, todas sus arterias han sido ya dañadas. ¿Te entendió? ¿Te entendiste nada así? ¿No puede ser que también las sangre oxigenada del mismo derecho pase por el conducto arterioso hacia la aorta? No, porque mira la presión que No, claro. ¿cuánta presión maneja el ventrículo derecho? Y como eso no se puede como 15 a 30 milímetros de mercurio. ¿Cuánta presión maneja el ventrículo izquierdo? Mayor. Entonces, al ser mucho mayor, si no huequito se operó. Simplemente es cuestión de sumas y restas. No va a pasar eso. ¿A qué hora tenemos April? ¿Qué? A las 10:20 acaba la clase, son 9:37. 9:25, ya tenemos unos minutos. no más. Ya, por último. Ya. Pero, ¿cuáles son las más comunes que puede llegar a preguntar usted en el pasito o Todas en el estas. parcial? Todos estos que estoy poniendo. Pero, por ejemplo, Hay Pero- muchas más. pero por ejemplo, el doctor Estorba no habló de eso, solo habló de esos dos, del sí y el sí. Y bueno, y no de los demás no habló. Ya, y ese. Pero, ese no habló. No, eso tiene mención. Que resistencia de conducto arterioso, ahorita te lo he explicado. No, sí, pero. ¿Por qué? No. Ah, ya, bueno. ¿Dónde se da? O sea, para que cierre el conducto arterioso, primero cierra cuando nace, ¿no? Pero si el recién nacido nace antes, ¿qué ocurre? Sí, abierto. En la prematuridad Ah. persiste ese conducto. Otro, en hipoxia, ¿no? Cuando hay hipoxia, no hay alta presión de oxígeno, entonces no se cierra, o sea, para que nazca el recién nacido, haga su primera respiración, se dilate los pulmones, baje la presión, se tiene aumentar el flujo por esa arteria. O sea, que si un recién nacido no tiene, o sea, buen oxígeno, digamos, no va a permitir que el conducto arterioso se cierre correctamente. Claro. ¿Una hipoxia qué es? Una hipoxia neonatal es que había una asfixia, ¿no? Porque no ha salido, demorado en salir, porque quizás ha tenido cordón obstruido, ¿no? en el cuello. Entonces todo eso ha causado que al momento de nacer no pueda respirar adecuadamente, entonces eso hace que la presión en las arterias pulmonares no disminuya. Entonces hay resistencia y por ende el conducto arterioso persiste en el camino de la sangre, ¿no? Entonces hace que no se cierre ese conducto arterioso, entonces el hipoxia también es una causa. Y patología como rubiola infecciosa. Esas son las causas, pues, ¿no? Al auriculoventricular, la conexión de la auriculoventricular tendría que ser una enfermedad asiática. Sí. No, cianótica. En la que hemos explicado, ¿no? Porque existen varios tipos, ¿no? Parcial, completa, intermedia. La que hemos explicado es la intermedia, ¿no? Y la completa es cianótica, porque es una mezcla de sangre arterial con venosa. Para que una única válvula, Ajá. todo se mezcla ahí. Ahí Ya. Ya, por último, acá tenemos el infundíbulo del ventrículo izquierdo que se ha desplazado hacia la línea sobre el tabique interventricular o la deformidad del tabique interventricular, acá. ¿Cuál es ese? A ver, primero escucha. Tenemos aquí una primera malformación, un desplazamiento del tracto de salida de la aorta, ¿no? Hacia sobre el tabique o la malformación del tabique interventricular. ¿Qué más tenemos? Comunicación interventricular por medio de la porción membranosa. ¿Qué más tenemos? Que lo que es el tronco pulmonar esté estenosado. Estenosado. La aorta. Entonces aquí tenemos ya tres malformaciones. Uno es
estenosis de la arteria pulmonar, estenosis pulmonar simplemente, porque puede ser de la válvula, puede ser el tronco. Tenemos comunicación interventricular y tenemos cabalgamiento de la aorta, que es cuando la aorta se ubica sobre el tabique interventricular en ese defecto, ¿no? Entonces tenemos tres malformaciones. ¿Qué ocurre cuando hay estenosis pulmonar? Bueno, ahí claramente. La sangre que llega a la aurícula ventrículo derecho. ¿Qué pasa con la sangre de aquí? Ya, vamos a pausar. Ahora, para lo primero, ¿no? Si la sangre que llega en esta comunicación interventricular, ¿hacia dónde se desplaza la sangre? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? ¿Derecha a izquierda? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿no? ¿Por qué? Por la presión. La presión es más en el izquierdo, ¿no? Eso es lo normal. Y la sangre de acá se va hacia la aorta, ¿no? Eso es lo normal, ¿cierto? Hasta ahí es una patología asianótica o cianótica. Asianótica. Asianótica porque la presión es mayor acá. Hay una comunicación interventricular, pero la sangre se va para de izquierda a derecha. La sangre que llega aquí, al ventrículo derecho, se va hacia la arteria pulmonar, ¿cierto? ¿Podrá entrar la aorta en ese momento? No, porque la presión es mayor aquí, ¿no? Entonces, pero ¿qué ocurre en este ventrículo derecho? Miren, ya ha habido una recarga de volumen por esta comunicación. ¿Qué pasa? ¿Qué más pasa? Esta es una estenosis pulmonar. ¿Qué pasa en una estenosis pulmonar? ¿Qué pasa con el flujo de la sangre? Predomina más en una curva. O sea, logra, para empezar, logra salir todo el volumen que hay en el volumen, perdón, en el ventrículo derecho. Entonces, ¿por qué? Porque hay una disminución de este calibre, porque hay un estenosado. Entonces, al tener una disminución menor, la sangre no va a poder salir todo el volumen y se va a quedar aquí una gran parte, ¿no? Y le sumas la comunicación interventricular, entonces, ¿qué va a pasar con este ventrículo? Se va a hipertrofiar. Se va a hipertrofiar. Rápidamente. Es una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces ya tienes. ¿Eso es en la estenosis pulmonar? Eso sería asianótica. Inicialmente. Entonces ahí ya tenemos 4 malformaciones. ¿Cuáles? Hipertrofia ventricular, estenosis pulmonar, comunicación interventricular. ¿Y qué pasó con la aorta? La aorta está en su posición normal. Cabalgación de la aorta. Cabalgamiento de la aorta. Cabalgamiento de la aorta. Entonces esas 4 malformaciones se conocen como tetralogía de Fallot. ¿Ya? La tetralogía de Fallot son esas 4 malformaciones. ¿Qué pasa cuando ya se ha hipertrofiado? Imagínense, tenemos aquí más cantidad de volumen, se contrae y ha disminuido la luz del ventrículo porque se ha hipertrofiado. La presión aquí seguirá siendo 15-30, No. aumenta más la presión. Entonces, al aumentar más la presión y la estenosis que no deja salir, la sangre va a buscar otros lugares, otros medios para salir porque la presión es alta. ¿Qué ocurre? Y después se vuelve cianótica porque la sangre va a salir. Hay una inversión Ajá. de la dirección. Entonces la sangre aumenta la presión más de lo que hay en el ventrículo izquierdo y se invierte la dirección. Y al invertirse ya la sangre se va a ir hacia la aorta, ¿no? Entonces la sangre de aquí, recién en ese punto ya se vuelve cianótica, ¿no? Porque hay un shunt ya de derecha a izquierda. Lo que inicial era izquierda a derecha, se ha invertido, derecha a izquierda. Y ese es un síndrome, cuando se invierte la dirección del shunt. Hay un nombre, síndrome de Eisenmenger. Ahorita le busco el nombre. Síndrome de Eisenmenger. ¿Qué significa? Que es la inversión del shunt. Izquierda a derecha, a derecha a izquierda. Entonces, primero era un shunt izquierdo y después un shunt bidireccional.
después invirtió. Se cambió, porque bidireccional significa que va hacia los dos lados a la vez. Ah, ya. Y profe, dijo que la tetralogía era estenosis pulmonar, comunicación interventricular, acabalgamiento de la aorta, hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, eso no lo dejamos, ¿ya? Porque hay más, ¿ah? Hay más patología, hay más formación. Estás programado por la mente y hipertrofia ventricular Primero un poquito de ¿Qué es? un poquito de ¿Cuál nivel? Comunicación interauricular. O sea, todo está normal. Acá, lo más común es que persistes en construcción. Es el edificio. el último edificio que se forma, ¿verdad? El edificio que todavía está permeable hasta antes de nacer. Ya cuando nace, eso se cierra. En este caso, no cierra. Por ahí pasa. Entonces ya está el edificio, ¿no? No se forma, no es una malformación inicialmente, no, ya está el edificio. Simplemente no se ha cerrado, no se ha juntado con los septos. Y no se cerraron porque no la salida carrera pasa Hay muchas causas.